Buenos días, hermanos. Pues con la ayuda del Señor quiero compartir el párrafo 7 de este capítulo 5 de la Confesión, que habla acerca de la providencia de Dios. Y como saben, hermanos, pues esta generación somos testigos de muchas situaciones que nos toca ver y estar viendo también cómo el mundo reacciona ante los sucesos que acontecen, tanto a nivel local como a nivel mundial. Y pues vemos que tanto a nivel local y mundial los hombres en su limitada entendimiento crean pues muchas explicaciones del por qué las cosas suceden así. Pero no así a la iglesia del Señor, no así con el pueblo de Dios, que las cosas no le acontecen como si fueran un azar o de ninguna manera son sucesos fortuitos o accidentes. No, amada iglesia, nuestro Dios no es alguien que está jugando con los hombres y que nos mueve de allá para acá como si nosotros fuésemos pelotas o algo así. No, no es así con nosotros. Si algo hemos visto este año, amados hermanos, con mayor resplandor, ha sido el cuidado y el gobierno amoroso, fiel y constante de Dios por su iglesia. Lo hemos visto y constantemente lo vemos. Dice el Salmo 57:4, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí. Y ese es un gran privilegio, hermanos, que como iglesia tenemos y que es importante hoy meditar para que aquel que está desanimado cobre fortaleza, el que está confundido sea orientado, el que está muerto también sea vivificado, y que en general seamos afirmados en esta verdad, hermanos, para descansar y tener esa esperanza que muy clara que el Señor nos ha dado. Los comentarios del hermano Waldron respecto a este párrafo nos dice lo siguiente: la providencia de Dios significa un cuidado o una atención dados a algo de antemano. Un cuidado o atención dados a algo de antemano. Así que la confesión deja claro en el párrafo 7, hermanos y amigos, que el objetivo especial del cuidado y atención de Dios en su providencia real y universal es su pueblo, su iglesia. Lo repito, hermanos. El objetivo especial del cuidado y atención de Dios en su providencia real y universal es su pueblo, su iglesia. Quisiera compartirles que este párrafo lo dividí en tres secciones. El párrafo dice así, hermanos: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Lo leo de nuevo, hermanos. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Y estos tres apartados, hermanos, dicen así. El primero es: la divina providencia manifiesta un cuidado especial a su iglesia cuando nos provee una sabiduría para andar en su voluntad revelada. Dios nos provee una sabiduría para poder andar en esa voluntad que Él ya nos ha revelado. 2. La divina providencia manifiesta que dispone todas las cosas para nuestro bien al darnos el mayor de los beneficios espirituales, esto es, nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Ahí vemos que ese cuidado especial Dios nos concede, nuestro Salvador. Y el tercer punto: la divina providencia demuestra el cuidado especial por su iglesia al darnos la promesa de la unión con Cristo como cabeza de su iglesia. Estos pasajes o estos tres partes tienen sus versículos, los vamos a ver a continuación, hermanos.
punto número 1 dice, la divina providencia manifiesta un cuidado especial por su iglesia, cuando nos provee sana sabiduría para andar en su voluntad revelada. Y el texto que viene aquí en la confesión y que los redactores de la misma usaron es Proverbios 2, capítulo, versículos 7 y 8, y dice así: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pues bien, hermanos, aquí en este primer punto debemos recordar que Dios es el que guía nuestros pasos con sabiduría. Él nos ha otorgado esa sabiduría a través de su palabra, a través de Cristo, y Él es escudo invencible, una protección constante, que nos repite aquí constantemente: yo te cuido, yo te cuido, yo te cuido, de diversas formas, pero nos reitera que Él tiene cuidado de ti y de mí, aunque nosotros no entendamos lo que está sucediendo, aunque las cosas que vivimos sean amargas o que sean de dolor o inclusive sean de gozo, todo obra por el Señor. Y en ello, hermanos, la iglesia cumple el supremo propósito para la cual estamos aquí, que es glorificar a Dios. En la providencia, Dios se glorifica y su iglesia también da gloria a Dios. ¿Cómo actúa la providencia, hermanos, para ayudarnos a andar en su camino? Pues, lo reitero, gozamos de la verdadera sabiduría. No la sabiduría del mundo, sino es la sabiduría que Dios da. Dice Santiago 3:13, 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Así que, hermanos, esta sabiduría que Dios nos concede al darnos su palabra y guiarnos es digna de confianza, es algo digno que podemos abrazar. No como la del hombre, que pues nosotros somos caídos, nuestros pensamientos están afectados por el pecado, y a menos que no sea renovado nuestro entendimiento y sea soportado por la palabra, nuestros pensamientos tendrán algún valor. De otra manera, nuestra experiencia nos sirve. No podemos confiar en nosotros mismos ni en lo que hemos aprendido a lo largo de los años sobre cómo conducirnos, sino solamente en esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo experimentan los hombres y mujeres del pueblo de Dios este beneficio? Pues, hermanos, el pueblo de Dios recibe esta protección de Dios y lo hemos experimentado cuando Él nos ha rescatado del peligro y del mal por un poder superior al de la naturaleza, o bien obrando en contra de la misma. No hay nada que se oponga a esta providencia de Dios. Recordemos el paso por el Mar Rojo, o bien aquellos jóvenes en el foso de los leones. Fue la providencia de Dios que permitió que aún las causas naturales obraran en favor de su pueblo. Las causas naturales trabajan juntas para nuestro beneficio. Qué gozo, hermanos. Las causas naturales trabajan juntas para nuestro beneficio. Dios es capaz de hacer diferentes cosas para cuidar de su pueblo. Recordemos a Esther y esos 7 actos providenciales que Dios usó para guardar del exterminio a su pueblo. Recordemos también a Jacob, el hijo de José, que tuvo 12 actos providenciales en los cuales, siendo vendido por sus hermanos, llegó a ser el gobernador de Egipto y después salvar a su pueblo. El bien o el mal que se nos haga en este mundo es retornado a quienes traen el bien o mal sobre ellos. Así que también, hermanos, tengamos cuidado, y es una advertencia, porque todo aquello que querramos hacer contra su iglesia puede ser devuelto hacia nosotros, como ha pasado en la historia de la Escritura. Dios es el Señor. Dios el Señor trató bien a las parteras que se rehusaron a asesinar a los niños
y se rehusaron a obedecer a Faraón. Y en el caso de Faraón, al intentar realizar este asesinato de los niños, Dios le pagó su mal, matando a todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. Así que, hermanos, este gozo, este cuidado especial de la providencia, este primer punto nos recuerda que Dios nos da esa sabiduría digna de confianza y que Él es escudo para nosotros en nuestro peregrinar. Nosotros somos una generación que también tendremos final de nuestros días, pero Dios no se desatiende. Recuerdo que a veces a algún pequeñito le agarras el brazo y en su naturaleza lo quieren quitar. Aún así, si nosotros hemos hecho algo similar en relación con Dios, Él no nos suelta de su mano, nos sigue sosteniendo. Punto 2. La divina providencia manifiesta que dispone todas las cosas para nuestro bien al darnos el mayor de los beneficios espirituales, un Señor y Dios, Jesucristo y Salvador. Dice Isaías 43, del 3 al 5, hermanos, si lo pueden buscar. Isaías 43, del 3 al 5. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y varios versículos adelante, en el versículo 14, también nos dice la palabra, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Y por último, para este punto de la confesión, 1 Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Así es que, hermanos, en la providencia, en el cuidado de Dios por su iglesia, Él, como decimos normalmente, Dios proveerá, y Él proveyó y sigue proveyendo un Salvador y Señor Jesucristo. Y nos habla aquí de que Él es por naturaleza un Salvador. Él no quiere que la muerte del impío. Él sigue invitando constantemente a aquellos que aún están lejos a reconciliarse. Y esta salvación es tanto en un sentido temporal como eterno. Es tanto en un sentido físico como espiritual. Su pueblo disfrutamos una salvación continua, hermanos, de tal forma que no podemos dejar de ser salvados por Él ni un minuto, ni un segundo. Otro pasaje ahí mismo en este capítulo de Isaías menciona que Él da aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba a su pueblo escogido. Nos recuerda, como dice el pasaje de Romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo dio por nosotros. No temas, nos dice el Señor, yo estoy contigo. El pasaje dice, yo daré hombres por ti y naciones por tu vida. Pero ciertamente hombres imperfectos. Él nos dio al postrer Adán, aquel que es suficiente para guardarnos, sin necesitar nosotros la ayuda de algún hombre en particular o de naciones en particular, sino de solamente Jesucristo. John Flavel, en su libro El misterio de la divina providencia, nos invita a reflexionar con estas preguntas, hermano. ¿Suspende Dios milagrosamente el poder de las causas naturales? La respuesta es sí. Y estas incidencias del Señor no son meros accidentes, sino están conforme a su palabra. Escucha lo que dice ese mismo pasaje en el versículo 2 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Hermanos, vemos que este beneficio espiritual, esta bendición, nos garantiza que aún las causas naturales obran en favor de su pueblo y que debemos de confiar en que la providencia del Señor, lo que acontece hoy en día a nosotros, es bueno. No debemos recurrir a nosotros mismos, porque Jeremías 10:23 nos dice: el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si hemos de ordenar y alinear nuestra vida a la providencia de Dios, será por medio de su palabra y será por medio de su sabiduría, no por nuestras habilidades, hermanos. Muchas veces, mientras más grandes estamos, pues tendemos a aprender a sortearnos en esta vida y nos hacemos autosuficientes. Pero debemos ser humildes y debemos depender de Dios, porque también Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios es que endereza los pasos del hombre y de su iglesia. Si en algún momento nos desviamos, Él nos enderezará, hermanos, para volver a su voluntad. Y amados hermanos, toda la gente de este mundo siempre cumple los propósitos de Dios, aun cuando no quieran hacerlo. Aún resistiéndose, cumplen los propósitos de Dios. Y es algo maravilloso, hermanos. Nuestro Dios es digno de toda adoración, hermanos, y nos maravilla que Él, no hay nada que pueda estorbar su providencia. Así que no hay nada que nos separe de este cuidado especial de Dios, ninguna nación, persona o aún causas naturales. Esta disposición de todas las cosas para nuestro bien nos lleva a recordar que vivimos y nos movemos en la esperanza del Dios vivo y en la esperanza de la vida eterna. Eso nos mantiene adelante, hermanos, la esperanza en el Dios vivo. Él es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los creyentes. ¿De qué modo, amigo, que aún no estás reconciliado, disfrutas temporalmente esta salvación? Quiera Dios abrir tu entendimiento para que veas que la gracia común de Dios te ha refrenado de convertirte en un asesino, en un ladrón, o en algo que la sociedad a sus ojos puede condenar. Él ha refrenado tu pecado, refrena nuestro pecado y el juicio que merecemos. Lo retrasa, como dice la Escritura, para que procedamos al arrepentimiento y aún su compasión. Aún Dios en su compasión, viendo nuestras afrentas, su longanimidad, como dice Romanos 2:4, todo eso nos debe llevar al arrepentimiento. Termino este punto. Por naturaleza Dios es Salvador, lo cual recuerda que Él no se complace con la muerte de los pecadores. En la providencia de Dios está el salvar a todos, pero el hombre es responsable de sus actos y de responder a esta invitación en arrepentimiento y fe. Punto 3, hermanos. La divina providencia demuestra el cuidado especial por su iglesia al darnos a Cristo como cabeza de la iglesia. Si somos especiales, Dios nos cuida, pero Cristo está sobre su iglesia. Cristo es preeminente sobre ello. Dice Efesios 1:11 y 22. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aunque su iglesia goza del cuidado especial, Dios ha exaltado a Cristo sobre todas las cosas y ha sometido todas las cosas a su señorío. Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23 nos dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Colosenses 1:18 que hemos estado estudiando también nos recuerda que Cristo es la cabeza de su iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Dice el comentario de la Biblia de estudio del hermano MacArthur. Dice, así como Dios obra para llevar a cabo su plan, según el designio de su voluntad, Él suministra energía a cada creyente y les da el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. En este punto, hermanos, ciertamente nos recuerda que hemos sido predestinados, que el Señor eligió desde antes de la creación del mundo aquellos pecadores que se habrían de arrepentir, no por que hubiera algún mérito en ellos, sino a pesar de su vileza o la inutilidad o de el juicio que merecían. El Señor nos salvó por su pura beneplácito, por, como dice aquí, según el designio de su voluntad. Y que una vez salvados, hermanos, nosotros tenemos precisamente el poder por medio de su Espíritu para seguir en esta providencia, hermanos, para andar en su camino de santidad. Dice George Lawson en su comentario a los Proverbios, cito, no podemos con el mejor de nuestros esfuerzos guardarnos a salvo. No hay capacidad de nosotros. Pero con una verdadera dependencia de Dios, poseeremos una disposición a permanecer sobrios y vigilantes, como si no tuviésemos a nadie que nos guardase. Mientras que al mismo tiempo confiamos plenamente en Dios y no en nosotros mismos, sabiendo que si nos dejasen solos por una hora, pereceríamos. Entonces, en esta providencia del Señor a su iglesia, teniendo a Cristo como cabeza, como Señor que gobierna sabiamente, podemos descansar, hermanos. La iglesia es conducida por Dios. No hay, recordaba alguna situación al respecto y se venía a la mente cuando por alguna razón podemos viajar en un avión. Cuando todo el vuelo está bien, pues ni nos acordamos del piloto muchas veces, ni sabemos quién está ahí. Si se paró a la puerta, pues queremos bajar ya. Pero cuando hay un viaje con turbulencia o algo así, muchas veces pues estamos ya en tierra y vemos al piloto y le agradecemos y todo, aunque es una comparación pues muy deficiente, hermanos, pero nuestra peregrinación aquí, el Señor es cuidadoso, es fiel y no va a permitir que alguien trunque sus planes. Quisiera concluir, hermanos, con este capítulo de la confesión. Me gustaría compartirles algunos de los beneficios que podemos obtener al contemplar lo que Dios hace en su providencia. Estos beneficios los comparte este hermano John Flavel en este libro que se llama El misterio de la divina providencia. Y dice así, los beneficios de ser conscientes de que día a día, paso a paso, minuto a minuto, la providencia de Dios nos cuida. Por este medio, usted puede disfrutar un íntimo compañerismo con Dios día con día. Nos recuerda que Dios está atento. Él pone la atención. ¿Cómo lo hace? Pues solo Él mente puede, hermano. Puede atender a todos al mismo tiempo, 100%, cuidándonos sin descuidarnos en absoluto. Y ese compañerismo que tenemos en Él nos debe llevar a meditar nuestro camino. 2, estudiar lo que Dios hace en la providencia corregirá la incredulidad natural de nuestros corazones. Ese remanente de pecado nos lleva a dudar de que lo que Dios está haciendo esté bien, porque podemos estar sufriendo por alguna enfermedad, por alguna situación pues que no nos es grata. Pero estudiar lo que Dios hace en la providencia, lo que ha hecho con su pueblo a lo largo de toda la historia, va a corregir nuestra tendencia o nuestra
incredulidad natural de nuestros corazones a un corazón crédulo, a una confianza basada en la Escritura, hermanos. 3. Llevar un registro de lo que la providencia ha hecho será un apoyo real en los tiempos difíciles en el futuro, pues será una fuente de continua alabanza y agradecimiento. Vemos en la Escritura que el pueblo de Israel le comentaba a sus hijos lo que Dios había hecho. Y seguramente tú en tu caminar con el Señor tienes providencias que identificas que el Señor ha hecho. No te ha dejado perecer en el pecado. Te ha guardado del mal. Te ha provisto un pan. Te ha provisto un sustento, una familia, etc. Y esto, llevar este registro, hermanos, nos ayudará a que no seamos ingratos o que seamos olvidadizos. 4. Una cuidadosa consideración de los caminos de Dios en su providencia hacia nosotros nos ayudará a incrementar la santidad en nuestras vidas. Salmo 145, 17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Nos ayudará, hermanos, a andar apartados y enfocados, puestos los ojos en Jesús. Y 5, va relacionado con ello. El cuidado en observar la providencia divina hará que Cristo sea cada vez más precioso a nuestras almas. Y es por medio de Cristo que todas las misericordias divinas fluyen hacia nosotros y que toda la alabanza de nosotros regresa hacia Dios. Todas las cosas son nuestras porque le pertenecemos a Él. Y 6, por último, hermanos, una consideración de la providencia de Dios será de gran ayuda para cuando llegue la muerte. En la muerte los creyentes se encomiendan a las manos de Dios y entran en un instante en aquel nuevo estado, el cual será muy diferente. Cristo nos dio el ejemplo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Lucas 23, 46. Y Esteban, al momento de su muerte, dijo: Señor, recibe mi espíritu. Hechos 7, 59. Aquí, hermanos, hay dos actos muy diferentes de fe. El primero y el último. El primero es un gran riesgo cuando la persona se echa a sí misma a merced de Cristo. Descansa completamente en el cuidado de su Salvador. El último es también un gran riesgo cuando la persona se echa a sí misma en el mar de la eternidad en base a la promesa de Cristo de vida eterna. Pero el primer riesgo es mucho más difícil que el último. Al fin de su vida, el creyente ha llegado a conocer a Cristo como un amigo fiel, cuyas muchas visitas han sido dulces. Entonces, con mucha certidumbre, puede arrojarse en los brazos de Dios, con quien ha platicado y caminado tanto en este mundo. Pero amigo, que aún estás en Cristo, que ese primer acto de fe no lo has tenido. Después de todo este recorrido que hemos visto en la confesión, a través de la providencia divina, ¿seguirás resistiéndote a tomar la invitación del Dios que obra todas las cosas para tu bien? Esperamos que en el Señor así no sea. Que hoy sea el día de salvación, que hoy escuche su voz, y la vas a escuchar en su palabra. Pero como dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén, hermanos.